Buenos días, mis hermanos, les saludo en el amor del Señor. Quiero darles la bienvenida a través de esta plataforma. A la distancia estaremos hoy reunidos, ¿cierto?, alabando el nombre del Señor. Que el Señor sea acompañándole y siendo también de grandes bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a comenzar este culto entonces orando y pidiendo la dirección de nuestro Señor. Oremos, los invito. Padre Celestial, adorable Salvador, a ti doy la gloria y la honra, la alabanza y la adoración. Agradecida, Señor, porque tú has sido con nosotros en todo momento. Quizás nuevamente hemos vuelto, Señor, a estas instancias para hacer nuestras reuniones. Mas tú, Señor, abrirás nuevamente las puertas de nuestros templos para poder reunirnos, Señor, aquí, estar con unos con otros, Señor, acompañándonos, de poder vernos nuevamente. Padre Celestial, te ruego que tú seas obrando en todo esto. Te adoramos, te bendecimos y te agradecemos por todo, mi Dios del cielo. Todo lo dejamos en sus manos. Este culto y la reunión, todo lo que se vaya a hacer, sea agradable delante de tu presencia. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, ahora vamos a alabar el nombre del Señor y los invito a que cantemos una alabanza, ustedes también, que el Señor sea recibiendo, ¿cierto?, esta alabanza que vamos a cantar ahora del corazón. Y tendrás tu galardón.
Damos gracias al Señor por escuchar esta hermosa alabanza, ¿cierto? Que el Señor bendiga a nuestros hermanos y hermanas que cantan y alaban el nombre del Señor. Quiero invitarles en este momento a que podamos compartir un momento de la palabra del Señor. La palabra del Señor la encontramos en 2 Corintios, capítulo 5. Le voy a dar lectura desde el 14 al 21. Y su palabra dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que el Señor añada bendición a esta bendita palabra. Vamos a dar un momento nuevamente y vamos a cantar otra alabanza. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad es estar en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad es estar en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso,
Bueno, gracias al Señor por estas alabanzas, ¿cierto? Vamos a seguir adelante en un momento que también es importante para todos, ¿cierto? Todos necesitamos un momento y comunión con el Señor. Y vamos a ir en oración. La palabra del Señor dice que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si la palabra del Señor lo dice así, es porque así es. Cuando nosotros, con un corazón contrito y humillado, vamos delante de su presencia, Él va a escuchar nuestras oraciones, nuestras peticiones del corazón. Sin que las mencionemos, Él ya las conoce. Así que vamos, los invito a orar, a inclinar su rostro y oremos los unos por los otros, oremos por nuestras familias, oremos por nuestra iglesia, por todo lo que se viene, por los tiempos que estamos pasando, son tan difíciles y solo podemos orar, clamar y entregar todo en sus manos. Así que, mis hermanos, los invito a orar una vez más. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, vamos delante de ti una vez más para agradecerte en primer lugar, porque aún podemos, Señor, reunirnos, aunque sea a través de estas instancias, porque aún así podemos, Señor, estar en comunión, orando los unos por los otros. Podemos, Señor, presentarnos delante de ti, no importando dónde estemos. Podemos estar en nuestros hogares, en cualquier rincón de nuestro hogar, donde quiera que sea, allí estás tú, Señor. Y sé que tú inclinas tu oído y te das el tiempo para escuchar la oración, los ruegos, la súplica de tus hijos. En esta hora, Señor, tú conoces a cada uno de ellos. Conoces cada necesidad. Conoces, Señor, el sufrimiento. Conoces, Señor, las alegrías. Conoces, Señor, sus penas. Y conoces, Señor, las enfermedades. Padre Celestial, pon tu mano poderosa y abraza a cada uno de tus hijos que en estos momentos está inclinado allí, clamándote. Te ruego, Señor, que tú escuches su oración. Padre Celestial, sabemos que la oración del justo puede mucho. Y si tú también pones atención a todo aquello que tus hijos, clamamos cuando nos inclinamos delante de ti. Bendito Dios, te ruego por nuestra iglesia. Tú toma el control y el dominio de todas estas cosas, Padre Celestial, que están sucediendo. Toma el control y el dominio, Padre Celestial, del gobierno, de las autoridades, tanto de país como regionales, como comunales. Bendito Señor. También rogamos por las autoridades de las iglesias. Señor, por nuestra corporación, por cada iglesia, por cada pastor, por cada evangelista, por cada misionero, Señor, en tus manos, Padre Celestial, lo encomendamos y rogamos tu ayuda, tu bendición, tu dirección, por estos países que están sufriendo, por esas mujeres que están sufriendo, Señor, los maltratos, la esclavitud. Bendito Señor, con tu gracia y poder, misericordia, acude a su ayuda, Padre Celestial, a su rescate. Bendito Señor, gracias. Gracias porque sé que tú haces grandes cosas y no todo sucede porque sí, todo tiene un propósito y un motivo, el que solo tú lo sabes, Padre Celestial. En tus manos lo encomendamos, en tus manos, Señor, dejamos todo, la familia, los esposos, las esposas, los hijos, Señor, los nietos, todos, Señor, están en tus manos, nuestras familias están en tus manos. Señor, te rogamos por todos y cada uno de ellos. Sigue obrando, Señor, en cada familia, sobre todo en nuestras iglesias. Señor, por nuestros hermanos ancianos, por los que ya han vivido tantos años, Señor, por sus problemas que tienen de enfermedades, el cansancio físico también. Te rogamos que tú los bendigas, los acompañes, los levantes cada día. Los jóvenes, Señor, muchos de ellos que no saben qué rumbo tomar, Señor, no saben dónde ir. Tú dirígeles y guíales, Padre Celestial. En tus manos encomendamos, Señor, estas vidas, la vida de los niños, sobre todo los pequeños que están creciendo y están viendo, Señor, tantas cosas que están sucediendo hoy día.
Te ruego en el nombre de Jesús que tú seas obrando, Padre Celestial, en estos pequeños, poniéndolos, Señor, bajo tu cobertura, protegiéndolos, Señor, de todo el mal. Que ellos puedan, Señor, si han escuchado tu palabra, que esa palabra quede en sus corazones y puedan hacer, Señor, parte de sus vidas. Todos nosotros ser hacedores de la palabra, Señor. Oh, mi Dios grande y poderoso. Pido todo esto, Señor, en tu nombre. Glorifícate a través de nuestros hermanos y hermanas que están trabajando para seguir adelante. Por todas mis hermanas, Señor, que se reúnen, mis hermanos que también se reúnen, por las oraciones, por todo, Señor, te pido que tú seas dirigiéndolos siempre. Gracias una vez más por lo que has hecho, por lo que harás y por lo que estás haciendo y que seguirás haciendo, mi Señor. En tus manos lo encomendamos todo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, ya presentamos, ¿cierto?, delante del Señor nuestras peticiones, nuestras necesidades, y yo creo que sería bonito también que también le alabemos su nombre y le glorifiquemos, ¿cierto?, y cantemos otra alabanza más para honrar el nombre del Señor. ¿Cantamos? Bueno, después de haber escuchado esta alabanza, voy a dar la oportunidad, ¿cierto?,
a nuestro pastor que tiene, cierto, el mensaje de este día. Que el Señor lo bendiga y que sea dirigiéndolo, cierto, en todo, que ese alimento espiritual sea de provecho para nuestro espíritu, crecimiento espiritual, cierto, y que Él sea protegiéndole a Él. También siempre oremos por nuestro pastor, por su esposa, cierto, y por su familia. Que el Señor le bendiga al pastor. Hola mis hermanos y hermanas, que Dios les bendiga en este día domingo. Es un gozo para mí el poder estar aquí entregando la palabra del Señor. Tal vez nos sentimos medio tristes por el tema del protocolo paso a paso, ya que nos han bajado a fase 2 como ciudad de Fresia, pero tenemos que estar agradecidos en Dios o a Dios en todo. Así que si Él ha permitido que bajemos de nivel, podríamos decir, es porque ha sido su voluntad. También nos hace un llamado a nosotros como comunidad en Fresia y también como iglesia a seguir cuidándonos, ya manteniendo los protocolos correspondientes, siempre usando nuestras mascarillas, mis hermanos, ya manteniendo la distancia, el lavado de manos con frecuencia, el uso de alcohol gel, siempre tomando las medidas correspondientes. Nosotros sabemos que Dios nos protege y nos cuida, pero también nos llama a que nosotros seamos prudentes. Entonces les hago un llamado a ustedes también, mi hermano, de que tengamos el cuidado correspondiente y mantengamos también nuestra ciudad de por sí protegida. Si usted se protege, usted está protegiendo la ciudad también. Así que un llamado también a esto. Quisiera que pudiésemos meditar brevemente la palabra del Señor. Ya en el libro de Mateos hemos estado en este tiempo escudriñando la palabra sobre el Sermón del Monte, ya, y viendo la importancia de la enseñanza de nuestro amado Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Y hoy día quiero que podamos analizar lo que Él nos enseña en Mateo 6, capítulo 6, versículos del 5 al 15. Él aquí deja una enseñanza sobre la oración. Qué importante es poder comprender esto sobre la oración, mis hermanos. Muchas veces nosotros aprendemos de repente de lo que vemos en la iglesia sobre la oración, pero es importante también para nosotros el poder comprender lo que Jesucristo nos está enseñando en la oración, los protocolos, los pasos a seguir. Es importante, mis hermanos. La palabra no se equivoca cuando dice de repente pedís, pero pedís mal. Y es porque de repente nosotros no sabemos enfocarnos en lo que realmente es importante en la comunicación con Dios. Así que tomemos atención en esta mañana en lo que vamos a aprender frente a la oración. La palabra dice así, entonces Mateo 6, versículos 5 al 15 dice: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué hermosa palabra. Oremos para que nuestro Padre nos guíe en esta mañana. Señor amado, exaltamos tu santo nombre y te reconocemos como Dios soberano en nuestras vidas. Señor, pedimos que tu presencia se haga manifiesta en este lugar y en cada hogar de nuestros hermanos que está viendo, Señor amado, este tiempo, que está gozándose en este culto. Señor, tu presencia, Señor, es
tan grande que llega, Señor, hasta los rincones más olvidados del mundo. Señor amado, así también pedimos que tú puedas hablar a nuestras vidas, sea el poder de tu palabra por medio del Espíritu Santo, tocando nuestros corazones y enseñándonos, Padre Celestial, tu palabra verdadera. Señor, en el nombre de Jesús, abre nuestros oídos, abre nuestra mente para comprender tu palabra, Señor amado, y que sea tu voz la que hable en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué interesante poder ver el tema de la oración, algo tan importante dentro del ministerio de Jesús. Una segunda práctica de la devoción judía era la oración, y eso era lo que veíamos nosotros el domingo pasado sobre la limosna, el dar, las buenas acciones, ¿ya? Y hoy en día vemos una segunda práctica que es en la devoción de judíos y la oración. Aunque la oración personal podría practicarse en cualquier momento, los judíos piadosos oraban públicamente en determinados momentos, ¿ya? O sea, ellos buscaban el lugar específico para poder orar. Normalmente se llevaban a cabo oraciones por la mañana, por la tarde y por la noche, ¿ya? Y el Salmo 55:17 dice: mañana, tarde y noche clamo angustiado y Él me escucha. Es lo que decía el salmista. Josefo señala que los sacrificios que incluían las oraciones y la ofrenda 2 veces al día, a primera hora de la mañana y a la hora novena, era lo que de alguna otra forma los judíos practicaban diariamente, ¿ya? Jesús indica que cada vez que oramos hemos de tener una actitud piadosa. Y eso lo podemos analizar aquí en la palabra. Mire, veamos los puntos siguientes. Por ejemplo, el versículo 5 al 6 dice: cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. La pretenciosa oración de los hipócritas. Como las dádivas a lo necesitado, la oración puede dejar de ser un verdadero acto de devoción, ya un verdadero acto, ya, y convertirse en una forma de hipocresía, cuando el acto externo esconde motivos corruptos. Cuando llegaba la hora establecida para la oración, los judíos piadosos dejaban lo que estuvieran haciendo y oraban. Ya era el momento, ellos tenían como predestinado su momento. Esto podía hacerse directamente o con un pretencioso despliegue. Pongamos un ejemplo. Usted estaba trabajando, por ejemplo, aquí que trabajan en la construcción estaban martillando y llegó un momento de la oración y él tranquilamente se arrodilla y se pone a orar. ¿Ya? Ese era lo que ellos tenían como judíos. Pero muchos otros sabían a qué hora tenían que orar. Entonces ellos paraban antes y iban a lugares donde podían ser vistos y ahí se arrodillaban y oraban porque les llegaba el momento. Esto podría hacerse diligentemente con un pretencioso despliegue. Algunas personas se las arreglaban para estar en lugares donde se notara su presencia. ¿Ve? Y era lo que yo le explicaba, como las sinagogas o las esquinas de las plazas. En estos casos, la motivación interior estaba de esta oración, de estas oraciones públicas, era el reconocimiento y el elogio de su devoción, lo cual carece de valor ante Dios, que era lo que hablábamos anteriormente el domingo pasado sobre el dar. Ya cuando siempre Dios apunta al motivo realmente, cuál es el propósito. Ya, si usted lo hace para mostrarse, si usted lo hace en este caso para demostrar devoción, no va a haber un valor ante Dios, porque ese no es el propósito. Esta clase de oración hipócrita recibe la misma recompensa que las limosnas, que era lo que veíamos anteriormente, el elogio de la gente. Claro, serían vistos por la gente y todo llegaría hasta ahí. En contraste, Jesús dirige a sus discípulos a que cuando oren lo hagan en su cuarto. Ya, qué interesante. Puesto que en la Palestina del primer siglo la mayoría de las tiendas, la mayoría no tenía habitaciones privadas en su casa, Jesús habla probablemente
de una manera metafórica, ¿ya? Para subrayar, ¿ya?, la idea de privacidad aquí, ¿ya? Que no haya una devoción, que no haya un elogio aquí, sino que haya algo más privado. Este dicho continúa con el acento sobre la privacidad del propio corazón. Qué interesante aquí. Cuando nosotros sabemos guiarnos directamente por el corazón, ¿qué es lo que el Padre pide a nuestras vidas? El foco está en la intimidad de la comunión con Dios en el corazón, que es la esencia de cualquier oración, pública o privada. Las oraciones públicas de Jesús indican que con estas palabras no está prohibiendo o condenando cualquier oración pública. Notemos también que en la oración modelo que sigue, los discípulos deben dirigirse a Dios como Padre nuestro, lo cual indica que se trata de una oración colectiva. Pero cuando oran en público, los discípulos han de observar cuidadosamente su motivación. O sea, ¿qué realmente nos dirige a orar con el Padre? ¿Qué es realmente lo que nos motiva, nos llama a orar o a comunicarnos con Dios? Versículos 7 y 8 dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros les pidáis o le pidáis. Las repetitivas oraciones de los paganos, y aquí también es un tema que muchas veces caemos en esto. Jesús prosigue advirtiendo a sus discípulos sobre las oraciones repetitivas. No hablen solo palabras por hacer, no solo hablen solo por hablar como hacen los gentiles. O sea, no lleguen y hablen. Ya tiene que haber una dirección y no vuelvan a, no hagan repetitivas las cosas como que al hacerlo, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Como un talismán, como algo que va a traer protección. Pongamos un ejemplo, como de repente cometen los errores mucha gente de abrir la Biblia en el Salmo 23 para poder traer protección a su casa. Mucha gente habla lo mismo en la oración, creyendo de que es como la forma, pero Dios Jesucristo habla en contra de esto. El término gentil es etinoquí, ¿ya? Y la expresión hablar por hablar es batalogeo. Alude a una persona que repite la misma palabra una y otra vez sin pensar lo que dice. O sea, no hay un entendimiento de lo que estamos hablando. Los sacerdotes de Baal clamaron desde la mañana hasta el mediodía: Baal, respóndenos. Y eso lo podemos ver en 1 Reyes 18:26, donde dice: los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Vanas palabrería. Ellos creyeron que por estar todo el día Baal, respóndelo, le iba a responder, y eso no es así. Eso nunca fue. Una, porque Baal no existe. Está muerto. El único Dios vivo y real es Jehová de los ejércitos. Pero su Dios, como Baal, no respondió. Ya la multitud del teatro de Éfeso gritó por espacio de 2 horas: grandes Diana de los Éfesos. Y eso también lo encontramos en Hechos 19:34. Dios está siempre dispuesto a escuchar, pero no podemos manipularle por medio de oraciones rituales. ¿Ya? No es un ritual esto. Es absurdo parlotear para conseguir la atención de Dios y manipularle para obtener lo que queremos, porque el Padre sabe en todo momento lo que sus hijos necesitan, antes incluso de que usted lo pida. 6:8, lo que hablábamos recién. Jesús ilustra en su propia vida y enseñanza otros 2 aspectos sobre esta afirmación. Primero, aunque Dios ya sabe lo que necesitamos, no hemos de dudar en pedirle. Los discípulos de Jesús no oran para informar a Dios, sino para expresar su deseo
necesidades y dependencia en su Padre Celestial. Este es uno de los temas centrales del Padre Nuestro. ¿Ya? Claro, o sea, no vamos a usar vana palabrería, ya no vamos a usar oraciones continuas o, como decía aquí, oraciones rituales, ¿ya? Y no por eso nos vamos a abstraer de pedir a Dios. O sea, si sabemos nosotros que Dios tiene necesidades, si sabemos nosotros que Dios sabe nuestras necesidades, eso no quiere decir que no se las pidamos. Obviamente tenemos que pedírselo a Dios en nuestras oraciones. Pero, uno tiene que ser prudente en la forma en cómo llega ante Dios. No se olvide que nos estamos dirigiendo al Dios Todopoderoso. ¿Ya? Obviamente nosotros tenemos que pedirle a Él lo que necesitamos, ¿ya? Pero también no podemos pedirlo de una forma para manipular a Dios. No es así. Ya, eso no es así. Entonces aquí Jesús nos dice, ya, que nuestra oración no es para informar a Dios, ya, sino que lo que nosotros hacemos es expresar a Dios nuestro anhelo, nuestra necesidad de Él, nuestra dependencia en Él, ¿ya? Y ese es, como decía, es uno de los temas centrales en la oración modelo que puso Jesús. Número 2, no es impropio en nuestras oraciones que nuestras oraciones sean largas, porque Jesús mismo oró noches enteras. Lucas 6:12 dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración hacia Dios. También elogió la persistencia en la oración mediante la parábola de una viuda, y eso lo vemos en Lucas 18 del 1 al 8, donde la viuda iba y pedía, y al final se le fue concedido por su persistencia. Y repitió la misma petición en su oración al Padre en el huerto del Getsemaní. Y eso nosotros lo vemos en Mateo 26:4, donde dice, así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. Que en ese momento, si vamos a la palabra, Jesús tenía un conflicto en él, había una batalla en él, una lucha espiritual. Y le decía, Padre, si es posible de mí pasar esta copa, pásala, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, mucho del sentido de la oración tiene que ver con los cambios que ésta produce en nosotros, nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestros valores, mientras esperamos la respuesta de Dios. Como Jesús enseña ahora a sus discípulos, hay una forma mejor de rogar al Padre que la de los hipócritas o los gentiles. No sigamos esta misma conducta. No usemos vana palabrería, no lo hagamos por ser visto. Hay algo mucho más precioso detrás de esto, que es nuestro corazón. Dios mira el corazón y Dios va a escudriñar. Dios sabe lo que usted necesita, de lo que usted necesita. Pero hay cosas más importantes, porque nosotros muchas veces nuestros motivos son a lo material. Claro, Dios sabe que yo necesito una casa, o Dios sabe que yo necesito un vehículo. Pero Él sabe también que más que una casa y más que un vehículo, sabe que yo necesito dependencia de Él. Y eso es mucho más importante que una casa o que un vehículo, mi hermano. Y lo mismo puede pasar en usted. Dios sabe que muchas veces nosotros estamos atados, o que tenemos conflicto, o que tal vez nuestro carácter es demasiado fuerte, o mi forma de actuar es demasiado fuerte, o mi enojo, mi ira. Dios sabe de eso, y Dios quiere que tú se lo entregues a Él. Pero muchas veces nosotros pedimos mal, porque nos enfocamos en otras cosas, y no en lo que realmente nos puede hacer salvo. El versículo del 9 al 13, si nosotros leemos en el capítulo 6, nos habla un tipo de oración que Jesucristo planteó. Vosotros pues oréis así, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora, la oración modelo para los discípulos del Padre Nuestro. Y analicemos un poquito esto.
Jesús ofrece ahora un ejemplo sobre cómo han de orar sus discípulos. Aunque en inglés se suele aludir al Padre Nuestro como la oración del Señor, es de hecho la oración del discípulo, puesto que es un ejemplo a seguir para ellos. Hay varias cuestiones que configuran el contexto de esta oración. Perdón. Por ejemplo, número 1. Jesús presenta esta oración no tanto como un mandamiento a seguir, sino como una invitación a compartir su propia vida en oración. O sea, Jesús muestra esto no como que repitan esto y así va a ser la oración. No, no es así. Sino que Él está intentando decir, de esta forma llegamos al Padre. Número 2. Jesús da directrices sobre la forma en que su pueblo debería desarrollar una vida normal de oración. En este sentido, es un modelo para ellos, pero Jesús no demanda una repetición literal de estas palabras, puesto que utilizarlas de ese modo puede llevar al pecado de formalismo que él mismo condena aquí. O sea, claro, mucha gente toma al Padre Nuestro como repetitivamente y no tengo nada en contra de las demás iglesias, pero por ejemplo la Iglesia Católica, ellos son muchos de repetir el Padre Nuestro y de tener oraciones en repeticiones, por ejemplo el Ave María y otras oraciones, y ellos las repiten y creen que con repetirla ya están llegando ante el Padre, y Jesús lo que muestra aquí es lo contrario. Él dice, no ocupen vanas palabrerías, no ocupen repeticiones. No se trata de eso. Se trata del corazón. Número 3 dice, las prioridades de la oración están en línea con la práctica sistemática, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, de establecer la primacía de Dios en la vida nacional y personal. En las 3 primeras peticiones, Jesús llama a los discípulos a centrarse en la preeminencia de Dios, mientras en las 3 últimas le guía a pedir por sus necesidades personales en un contexto comunitario. El alcance de la oración se extiende desde los grandes temas del hombre de Dios, su reino y voluntad, a las cuestiones cotidianas del pan, las deudas y las tentaciones. Y 5. Los temas teológicos de esta oración se explican en un modo más completo en el resto del Sermón del Monte y en Mateos, lo cual es indicativo de la unidad de la enseñanza de Jesús, tal como se consigna en este Evangelio. Estos temas conforman una trayectoria del programa teológico de Jesús. O sea, ¿qué quiere decir esto, mis hermanos? La enseñanza de Jesús no solamente fue aquí, sino la derivó en todo su proceder. Y como dice aquí, todo el Sermón del Monte conlleva esta enseñanza unitaria, que quiere decir el mismo propósito. Y 2, esto se ve completamente en toda la trayectoria, y no solamente viene esta enseñanza aquí con Jesús, sino viene desde el Antiguo Testamento. Entonces debemos de analizar bien la palabra. Comencemos a analizarla. Con la invocación que aparece en el 6:9, que dice, vosotros pues oréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La oración comienza invocando a Dios. ¿Ya? Padre nuestro que estás en el cielo. El término que se traduce Padre es Abba, un nombre que utilizan los niños para dirigirse a sus padres terrenales, que denota calidez e intimidad en la seguridad que aporta el cuidado de un padre amante. Aunque los niños utilizaban estas palabras con un sentido cargado de connotaciones afectivas, parecido a nuestra palabra que ocupamos nosotros como papá, esta tenía un significado mucho más profundo en la vida religiosa adulta. El tema de un Padre Celestial aparece a lo largo de todo el Antiguo Testamento y fue haciéndose cada vez más popular durante el periodo del Segundo Templo en las oraciones pidiendo protección y perdón. Los judíos adultos aludían a menudo a Dios en oraciones como Padre Nuestro. ¿Ya?
La forma en que Jesús utiliza la expresión mi Padre, que es en Mateos 11:27a, dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. ¿Ya? Y Jesús lo ocupa para aludir a su Padre Celestial. Es excepcional porque Él es el Hijo unigénito. Claro, este término de mi Padre Jesús lo utiliza porque Él es Hijo del Padre. Él es el unigénito. Y eso lo vemos en Mateo 3:17 cuando dice, una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Claro, denota de que Jesús es el Hijo legítimo de Dios. ¿Ya? Eso no quiere decir que usted y yo no seamos hijos de Dios. Por Cristo Jesús nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Pero Cristo Jesús es el Hijo unigénito. Sin embargo, al llamar a sus discípulos a participar en el reino de los cielos, estos han entrado también ahora a una relación con su Padre. Por otra parte, la fórmula Padre Nuestro expresa la relación que tenemos los unos con los otros como discípulos y con Jesús, como nuestro hermano, y la intimidad colectiva que disfrutamos con el mismo Padre. Interesante. Qué interesante. En Jesucristo tenemos esta colectividad, ¿ya? Y esta unión con el Padre. Ahora, también vemos aquí el nombre de Dios, que también lo vemos en el 6:9. La primera petición se dirige hacia el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. O que tu nombre sea hecho santo. El propósito de santificar el nombre, que en esto es el nombre significa a la persona, es que Dios pueda ser santificado o apartado como santo entre todos los pueblos y todas las acciones que sean tratado como que sea tratado con el más alto honor. ¿Ya? Por eso nosotros, una de las pautas que dio Jesucristo fue el santificado sea tu nombre, el exaltar a Dios. La oración congregacional judía, que es Kaddish, que quiere decir santo, que probablemente se remota a los tiempos de Jesús, comienza de manera similar. Y ellos comenzaban así: exaltado y santificado sea su gran nombre en el mundo que creó según su voluntad. Esto afirma la típica expectativa judía de que Dios ha de tratarse con el más alto honor. La oración congregacional judía Kaddish, que como decíamos era santo, que probablemente se remonta a los tiempos de Jesús, comienza de esta manera similar. Y era lo que decíamos: exaltado y santificado sea su gran nombre en el mundo que creó según su voluntad. Esto afirma la típica expectativa judía de que a Dios ha de tratarse con el más alto honor. Santificar el nombre divino significa tratarlo con reverencia y por tanto reverenciar, honrar, glorificar y exaltar a Dios. Esta es la esencia de los 3 primeros mandamientos del Decálogo, que quiere decir: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de estas cosas que estén arriba de los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. O sea, estas pautas que nosotros vemos en el Decálogo, ya de los mandamientos, hablan referentemente a esto. El santo Dios, Él es tan santo que nosotros como hombres no podemos tener una imagen de Él. Nosotros vemos y conocemos a Dios por Jesucristo. Dice Jesucristo que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero nosotros como hombres cometemos el error de repente de poder ponerle un rostro a Dios, siendo que no es así. ¿Ya? Nosotros no podemos generar una imagen de Dios, porque Dios es santo, es soberano. La forma de Dios es una forma especial. Y los primeros mandamientos aluden a esto, a que el hombre no cometa el error de crear una imagen a Él, ni tener un ídolo. Porque muchas veces nosotros cometemos el error de tener un ídolo. Y el tema de las vanas palabrerías generan esto, tener un ídolo delante de Dios. Y es el conflicto que Jesús intenta poder detener. A lo largo de los siglos, Israel desarrolló una
reticencia a pronunciar el nombre de Dios, especialmente el singular nombre que es Yahvé. Como alternativa se usaron varias sustituciones como Señor o Adonai. El pueblo de Israel no solo tenía que erradicar los nombres de los dioses paganos, sino también adorar a Dios en el santuario, el lugar que había escogido para poner su nombre. Los discípulos de Jesús honraban el nombre de Dios en sus oraciones, pero especialmente cuando se sujetan a su poder y autoridad, sometiéndose al bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateos 28:19, y fue la ordenanza de Jesús, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con esta acción nosotros reconocemos el nombre de Dios, el santo nombre de Dios. Amén. Número 2, el reino de Dios. En el versículo 10 vemos, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La segunda petición expresa la esperanza del pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. Venga tu reino. El Kaddish continúa diciendo a sí mismo que gobierne su reino en nuestras vidas y en nuestros días y en días de toda la casa de Israel, que sea puesto pronto. Israel esperaba que Dios enviara a su ungido a gobernar la tierra. Y ahora que Jesús ha inaugurado el reino de los cielos, sus discípulos viven anticipando la finalización de este programa. El Mesías ungido está presente y activo para traer el reino soberano y salvífico de Dios. Cuando los discípulos oran, venga tu reino, están entrando en sintonía con la propia práctica de oración de Jesús, uniéndose al movimiento de su reino y buscando el poder de Dios para fortalecer su cumplimiento final. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Cuando nosotros decimos venga tu reino, hacemos partícipe el reino de Dios en nuestras vidas. ¿Ya? Todos sabemos que Dios es omnipresente, ¿no es cierto? Esto no es lo mismo que el venga tu reino, porque nosotros sabemos que Dios está en todas partes y en todo lugar. Es más, Dios está aquí conmigo como está con usted en este momento. Pero una cosa es que Él sea omnipresente y otra cosa muy distinta es venga tu reino. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros aprendemos de que Dios es un Dios omnipresente, está en todas partes, no es lo mismo hacer partícipe a Dios en nuestras vidas. Y usted me puede decir, pero pastor, yo cuando recibí a Cristo en mi corazón, Él ya es partícipe en mi vida. Sí, perfecto. Pero usted tiene que darle cabida a eso. Por eso es tan importante que cuando nosotros oramos en un lugar, en la iglesia, pedirle al Señor que su presencia se haga manifiesta. Porque claro, Él va a estar ahí al lado nuestro porque Él es omnipresente, pero Él va a estar tranquilito y quieto, porque nosotros no le hemos dado la cabida a que Él se manifieste. Pero cuando nosotros le decimos, Señor, venga tu reino, en esta oración, cuando Jesús dice, venga tu reino, Él está pidiendo que la presencia de Dios se haga manifiesta en el lugar donde está. Esta petición se refleja en una oración que se expresa en la súplica de la iglesia primitiva, ven, oh Señor, que es Maranata. La oración cristiana más antigua que tenemos constancia. En la sinagoga los discípulos habían invocado el nombre del pacto como Señor. Ahora, en este mismo título divino se aplica a Jesús el Mesías, quien ha inaugurado el reino de los cielos y lo lleva a su manifestación final. Venga tu reino. Por eso es tan importante, mis hermanos, en comprender esta oración modelo que Jesús nos ha entregado. No solamente sentarse y decir, Señor, quiero esto, o Padre esto otro. Hay una seguidilla para que tú te puedas presentar ante Dios. Imagínense, antiguamente, para que el sacerdote pueda entregar este holocausto por el pueblo, había una serie de cosas que tenía que hacer antes. Primero, el lavarse, el purificarse a sí mismo, el quemar incienso.
Porque tiene que haber un ambiente. Uno no puede llegar y decir, Señor, ven Señor y quiero hablar contigo. No, usted tiene que prepararse para que Dios pueda venir ante usted. Él es santo. Él es santo. Usted no tiene que olvidarse de eso. Por eso esta oración modelo hace que preparemos este ambiente para que Cristo y Dios pueda venir ante nosotros y escuchar lo que nosotros vamos a hablar. 3. La voluntad de Dios. Y lo mismo vemos en el 6:10. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La tercera petición habla del cumplimiento de la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta petición ha de vincularse con lo anterior. Donde quiera que el reino de los cielos ejerza su presencia, se experimenta la voluntad de Dios. O sea, si le estamos invitando a que se haga manifiesto en nuestras vidas, también que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esos son los pasos, esa es la pauta. Dios reina en el cielo de manera absoluta, lo que significa que todo el cielo experimenta su perfecta voluntad. Jesús pide en su oración que la tierra experimente este mismo reinado de Dios. La palabra que se traduce como voluntad es telema y puede aludir al propósito de Dios. Por ejemplo, Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, ya había una voluntad de Dios antes de que se cumpliese todo. Ya, el designio de su voluntad. ¿Ya? Y también esta palabra lleva a su deseo. ¿Ya? O sea, no solamente cumplir que su reino venga, ¿ya? Y se cumpla su voluntad, sino también el deseo de Dios. ¿Ya? Y esto lo podemos ver en Lucas 13:34, cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Está el deseo de Dios trabajar en nuestra vida. Está el deseo de que el reino de Dios se haga presente en nuestra vida y la voluntad de Dios. Pero muchas veces nosotros somos esquivos a eso. Pero como en este pasaje telema puede expresar la divina voluntad y de dirigir, como la exclamación del salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mis entrañas. La voluntad de Dios trabaja en nuestras vidas y hace que su presencia sea más clara en nuestra mente, en nuestro corazón. El supremo acto de obediencia de Jesús en su ministerio terrenal fue sujetarse a la voluntad del Padre, de Dios Padre, lo cual declaró desde el comienzo. Y eso lo vemos en Juan 4:24, donde él dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Jesús venía ya predestinado con un accionar, que era unir al hombre con Dios. Y lo cumplió fielmente hasta el final, cuando afirmó en el Getsemaní, Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Claro, había un conflicto, había un dolor, él tenía que sufrir para poder cumplir esto, pero era la voluntad del Padre. Era la voluntad del Padre. Con la inauguración del reino, aquellos que llevan a cabo la voluntad del Padre en el ministerio de Jesús, devienen sus discípulos y demuestran la realidad del reino de los cielos, permaneciendo fieles a esta voluntad para sus vidas. Cuando nosotros, mis hermanos, oramos a Dios y le decimos, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, hazte presente en ella, pero no cumplimos lo que Dios quiere, son palabras que se las lleva el viento. Cuando usted ore con entendimiento, y lo que usted le diga al Señor,
ha de cumplirlo. Si pedimos a Dios que Él cambie nuestra vida, pero nosotros no hacemos el esfuerzo de buscar a Dios y tener un tiempo en coinonía con Él, ¿cómo lo va a hacer Dios? Su voluntad tal vez es cambiar nuestra vida, pero si nosotros no le permitimos eso, no estamos dejando que la voluntad de Dios obre en nosotros. La completa experiencia de la voluntad de Dios en la tierra solo se producirá con la venida de su reino al mundo en su forma final, cuando caerá todo gobierno perverso y cumplirá la regeneración de la tierra. Pero los discípulos de Jesús son un testimonio vivo para el mundo de que la voluntad de Dios puede experimentarse hoy. La invocación y 3 primeras peticiones dan a los discípulos de Jesús la prioridad correcta, puesto que a menos probablemente que oremos de forma frívola o egoísta por la voluntad de Dios, si primero le hemos glorificado como Padre y pedido que traiga su reino a la tierra. Las siguientes 3 peticiones pueden entonces enfocarse adecuadamente en las necesidades de los discípulos, su sostenimiento, su pecado y sus conflictos espirituales. Es así, mis hermanos, como es tan importante pedir que el Padre venga a nuestra vida, se haga manifiesto a nosotros primeramente, exaltarle, adorarle, y después nosotros poder clamar y presentar nuestras peticiones. Cuarto, el sostenimiento. El 6:11 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La cuarta petición alude al sostenimiento de los discípulos. Danos hoy nuestro pan cotidiano. La referencia de pan es un ejemplo de sinécdoque para aludir a la comida, pero que hace esencial referencia a todas las necesidades del creyente, tanto físicas como espirituales. Los discípulos han de depender de Dios para todas sus necesidades. El adjetivo que se traduce cotidiano, que es epiousios, solo aparece en este versículo y en el pasaje paralelo de Lucas 11:3. Su conexión con pan ha sido objeto de debate y se han sugerido sentidos como para el día presente, para la necesaria existencia de hoy, para el día que viene y para el día que, refiriéndose a la bendición hoy de la venida escatológica del día del Señor. O sea, han habido varias formas en cómo se ha visto danos hoy nuestro pan cotidiano o de cada día. Pero la connotación más exacta ya es la provisión de Dios para nuestra vida. Y lo vemos aquí, mire, puesto que la redacción evoca la dependencia diaria de Israel en el desierto para recibir el maná de Dios, y eso está en Éxodo 16, la primera idea parece la más probable, que es que lo que hablábamos decía para el día presente. ¿Ya? Del mismo modo que el maná se suministraba cada día, los discípulos deben también depender de la diaria provisión de la vida de Dios, lo cual les ayudará a desarrollar una continua y consciente dependencia de Él. La enfática posición del adverbio hoy al final de la frase griega subraya que hemos de centrarnos en el día presente, lo cual encaja con la posterior amonestación de Jesús sobre no angustiarnos por el futuro. Si Dios se preocupa por nosotros hoy, lo hará sin duda todos los días de nuestra vida. La mejor forma de evitar la ansiedad es confiar conscientemente en que Dios proveerá el pan de hoy y de mañana. Mateos y Filipenses nos menciona eso. Jesús no dice que sus discípulos no deban
ocuparse responsablemente de sus necesidades y la de su ser querido, como indica en su sana reprensión a los fariseos por no proveer para la necesidad de sus padres. Él no está diciendo eso, no está diciendo en el sentido de que, claro, como yo les voy a dar el pan de cada día, ustedes no se preocupen de la necesidad de los demás. Y eso no es así. Obviamente uno tiene que trabajar, obviamente uno tiene que sustentar el hogar, ¿ya? Pero aquí a lo que está, lo que denuncia realmente aquí es la ansiedad acerca del futuro. Hemos de depender de Dios para nuestro sostenimiento físico y solo preocuparnos en el día presente. O sea, si usted tiene un trabajo, vaya y trabaje, pero viva el día. No se preocupe por el mañana, porque muchas veces nosotros nos ponemos ansiosos y en nuestra oración se hace presente. Se hace presente. Y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos al Señor, siendo de que nuestra preocupación tiene que ser en el día a día. Da gracias a Dios en tu día y deja que Él comande tu día. Si tienes un trabajo, da gracias a Dios por tu trabajo. Si el Señor te permite poder bendecir a los demás, da gracias a Dios porque el Señor te permite bendecir a los demás. Pero es en el día a día, mis hermanos. Y esto pasa al siguiente punto, que es pecados. Y lo vemos en el 6:12, dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La quinta petición alude a las deudas de pecado de los discípulos. Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Mateo usa aquí la palabra ofeilema, que es deuda, mientras que Lucas utiliza la palabra amartía, que es pecado. Son básicamente expresiones equivalentes, pero con el matiz añadido en Mateo de que los seres humanos deben obediencia a Dios. El pecado crea una obligación o deuda para con Dios, porque no podemos satisfacer de ningún modo. Este es un sentimiento que encontramos a menudo en el judaísmo. Dicen ellos, perdona a tu prójimo el mal que ha hecho y tus pecados te serán perdonados cuando ores. Pero se radica en el ministerio de Jesús. Un distintivo de su ministerio en el nuevo pacto es su papel expiatorio en el perdón de los pecados. Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. O sea, la práctica de Jesús, siendo Dios, fue perdonar los pecados, y su sangre nos perdonó y nos lavó de pecados. Algo que escandalizó a sus oponentes en aquel momento. Y lo vemos en Mateo 9, del 1 al 8, cuando él sana a un paralítico, pero antes de eso él le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces los fariseos decían en sí dentro, ¿quién es este para venir a perdonar los pecados? O sea, ¿qué blasfemia más grande? Y Jesús, como conocía el interior y sabía, escudriñaba su interior, él les dijo, pero ¿por qué generan tanto conflicto en su interior? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Entonces al instante le dijo, ¿sabes qué mejor? Levántate y anda. Pero también sus pecados fueron perdonados. Qué interesante, mis hermanos, cómo de repente nosotros analizamos esto y el hecho de Jesús fue fue expiatorio a nuestras vidas, perdonador de nuestros pecados. Los discípulos de Jesús han respondido a su mandato de arrepentirse y sus pecados han sido ahora perdonados. Eso lo sabemos. Pero no deben limitarse a deleitarse en su estado de perdón, sino que han de perdonar a otros. Aquellos que han recibido el perdón están tan llenos de gratitud a Dios que por su parte perdonarán gustosamente a sus deudores. Esto nos enseña que los humanos deban perdonar a otros antes de recibir ellos mismos el perdón, sino que perdonar a los demás es una prueba de que los pecados de este discípulo han sido perdonados y que tal persona posee la salvación.
Los discípulos hemos de perdonar a quienes nos han agraviado para mantener una gozosa experiencia de salvación. Mateos 6, 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta forma de actuar es una evidencia de que las personas en cuestión se le han perdonado verdaderamente sus deudas de pecado. Por otra parte, la ausencia de un espíritu perdonador en un individuo es prueba de que no ha experimentado el perdón de Dios. Si Dios ha perdonado nuestras vidas, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Y en esta oración, para que Dios pueda tratar con nosotros, nosotros debemos de perdonar. No podemos no perdonar, mis hermanos, porque nosotros fuimos llevados a misericordia por Jesucristo. Por eso nosotros también tenemos que dar misericordia. Sexto, el conflicto espiritual. Dice en el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La última petición hace referencia a la batalla de los discípulos con las fuerzas del mal. Y no nos dejes caer, ya, o no nos metas en tentación, sino líbranos del maligno o del mal. Puesto que Dios no es el que tienta a su pueblo, ya que Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y teniendo en cuenta que el testimonio que se traduce tentación, que es pensamos, ya, puede hacer referencia tanto a una tentación como una prueba. Esta petición indica que los discípulos deben pedir liberación de las pruebas o rogar que éstas no se conviertan en ocasión para la tentación. Este sentido es similar al de una oración judía matutina y vespertina que ellos tienen, que es: no me pongas bajo el poder del pecado, de la culpa o la tentación, o bajo del dominio de la vergüenza, de nada vergonzoso, perdón. Jesús dirigió a sus discípulos para que oraran así en el Getsemaní. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Jesús les dijo: oren para que no caigan en tentación. Claro, su espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. La segunda cláusula de esta petición es: líbranos del maligno o líbranos del mal. Indica que los discípulos han de ser conscientes de que la vida es un conflicto espiritual, de que la palabra maligno o mal vaya precedida a un artículo determinado indica posiblemente que Jesús se refiere a Satanás, aunque también puede entenderse como una alusión al mal en general. La influencia de Satanás está tras todos los intentos de concebir las pruebas en tentaciones al mal. Jesús enseña pues a sus discípulos de que deben depender de Dios, no solo para su sostenimiento físico y perdón de pecados, sino también para la victoria moral y espiritual de todas las batallas de la vida. ¡Qué interesante! Nuestra dependencia de Dios no solamente tiene que ser para el perdón de pecado y para el sostenimiento de nuestro pan diario, sino también para una victoria moral y espiritual. Nuestra dependencia de Dios conlleva una totalidad en nuestra vida, mis hermanos. No solamente para lo que nosotros hacemos en el día a día, sino es algo mucho más global. No solamente físico, sino también espiritual. Terminación litúrgica, lo que vemos aquí, en Mateos. Dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y mire qué interesante lo que escudriñando se encuentra. La conclusión doxológica de muchos cristianos que están habituando al orar se expresa aquí: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No concluía originalmente en el Padre Nuestro en el Evangelio de Mateos. O sea, esto no se concluía así, ya el original.
Los manuscritos mejores y más antiguos no contienen este final. Los comentarios más antiguos sobre esta oración no los mencionaban ni tampoco aparece en la oración paralela de Lucas. Esta doxología aparece en diferentes formas en muchos manuscritos posteriores. Aunque no estaba inicialmente en el Evangelio de Mateo, sí está en línea con otros muchos conceptos bíblicos y refleja posiblemente la antigua práctica cristiana de adaptar esta oración para con usos litúrgicos en las iglesias, quizás basándose en 1 Crónicas 29:11, donde dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Claro, tal vez en el comienzo no se ocupaba esta forma de terminar, ¿ya? Pero sí era muy común la exaltación y la gloria a Dios, concluyendo una oración en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento también se ocupaba en los templos, ¿ya? Versículos 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdón y oración. Jesús concluye su instrucción sobre la oración reiterando el acento de la quinta petición sobre perdonar a los demás. La salvación no descansa sobre mérito humano, sino solo sobre la gracia y la misericordia de Dios. Una vez que los discípulos han recibido perdón y salvación, han de dar a otros el mismo perdón que ellos han recibido. Esto es prueba de que han sido perdonados. Y concluyo con esto. El orar en secreto, mis hermanos. El discípulo también ha de practicar la oración en la secreta privacidad del corazón. No existen requisitos preestablecidos para lograr esta privacidad. Significa esencialmente encontrarnos en una situación en que solo hablamos con el Padre, o sea, es usted y Dios. Algunas personas encuentran este tipo de privacidad en ciertos momentos especiales del día. Otros lo hacen mediante el mantenimiento de un diario. Otros lo consiguen a través de un determinado patrón de oración. Sus propias oraciones públicas y la naturaleza comunitaria de la oración a un Padre común nos permite ver que Jesús no está prohibiendo o condenando todas las oraciones públicas. La oración pública ha de formar parte de la comunidad de discípulos y que unen sus corazones para buscar la guía de Dios y suplicar la realidad de sus obras entre ellos. Hechos, el libro de Hechos, en el 2:4 y del 4 del 23 al 30, vemos cómo la iglesia primitiva se oraban en comunidad, oraban todos juntos. Por eso Jesús no es que esté en contra de las oraciones públicas, no está en contra, sino que el motivo, volvemos realmente a lo que ahora hablamos anteriormente, el motivo, que es realmente lo que nos lleva a orar. Sin embargo, en esta ocasión, en estas oraciones públicas, quienes oran han de hacerlo desde la privacidad de su corazón. O sea, vuelvo a decir, ¿qué nos mueve a esto? Con Dios como único destinatario de sus palabras. Todos hemos tenido a veces la sensación de estar en un grupo de oración donde parece que quienes oran se dirigen más a nosotros que a Dios. O quienes muestran grandilocuentes oraciones pretendieran en realidad impresionar a los oyentes más que alcanzar a Dios. Con los años he aprendido a dirigirme a Dios atentamente desde la privacidad de mi corazón, pero también a reconocer que en mis oraciones estoy dirigiendo a la congregación e incluso instruyéndola. Este parece ser el propósito de la oración sumo sacerdotal de Jesús.
y de la plegaria de Pablo por las iglesias. La motivación de la oración privada es la intimidad de la comunión con Dios en nuestro corazón, que está en el centro de toda oración, pública o privada. La comunión con Dios, mis hermanos, tiene que ser la que nos motiva realmente en la oración. Y yo hago un llamado a ti, iglesia, a que entiendas y comprendas de que las vanas palabrerías no van a llevar a ningún lado, ni el repetir el Padre Nuestro no te va a llevar a nada, sino que una plena oración, reconociendo a Dios, su poderío, su magnificencia, entregándote a Él por completo, pidiéndole que su reino venga a ti y Él se haga presente en su vida, presentándote a Dios como siervo, presentándote ante Dios como discípulo, reconociéndole en todo y por sobre todas las cosas, perdonando, porque Dios te perdona, entendiendo que Él es el soberano que controla tu vida día a día. Va a hacer de que tu oración llegue ante Dios. Así como Jesús intenta enseñarnos a nosotros esta oración en el Padre Nuestro, con estos diversos tips, podríamos decir, o puntos a poder seguir, también es mi anhelo a que tú puedas entender esto. La clave es un corazón humillado, un corazón privado, de tu corazón al corazón de Dios. Y Dios va a saber tratar contigo, no solamente en privado, sino también en público. Amén. Vamos a orar. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, te exaltamos, Señor, y te adoramos, Padre, porque usted es tan bueno con nosotros, Señor amado, y usted conoce todas las cosas, conoce los corazones de mis hermanos. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que usted obre en sus vidas y en sus corazones, perdonando sus pecados, siendo con ellos, Señor, en cada momento y en cada lugar. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das, de poder, Señor amado, ser ministrados por tu palabra, tal vez por este medio, Padre bendito, pero sabemos, Padre, que tú, Señor, te manifiestas, Señor, donde quieres, Padre celestial. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos que la han oído. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Hacer un llamado también a cada uno de ustedes que está viendo esto. Tal vez vamos a estar así por un tiempo, el ver los cultos de esta forma, pero también comentarles de que ya volviendo a fase 3, volvemos a nuestro templo. Está revisando su WhatsApp, el grupo de la iglesia, ahí vamos a estar informando de todo. Bueno, que Dios te bendiga y que sea una semana de victoria. Recuerda comunicarte a tu Padre Celestial, que Él está atento a lo que tú quieras hablarle. Bendiciones. Damos gracias al Señor porque Él nos ha bendecido a través de su palabra. Vamos a ir dando término a este culto que espero que haya sido de agrado delante del Señor. Y vamos a ir terminando con una oración y vamos a orar al Señor y pedirle que Él sea acompañándonos en esta nueva semana que comienza y que sea dirigiéndonos, ¿cierto? Y que cada uno de ustedes pueda estar tomado de la mano del Señor y que nunca dejemos de tener la fe, la confianza. Lo digo por mi vida, el Señor ha sido conmigo en todo momento, Él me ha levantado de los momentos más difíciles, así que yo estoy muy agradecida por eso. Bienvenidos y que sean para el próximo domingo también, que el Señor les acompañe hoy, mañana y por siempre. Oramos. Bendito Padre Celestial, en esta hora quiero darte las gracias por este momento que pasamos, Señor, reunido en tu nombre. Que tu palabra, Señor, sea de mucho provecho para tus hijos. Este alimento espiritual tan necesario para nuestras vidas, bendígale grandemente, Señor. Bendiga a nuestro pastor. Bendiga a cada uno de mis hermanos que están trabajando, el cuerpo de diáconos, Señor. Te pido que tú les fortalezcas. Toma control, dominio de todo ello, Señor, para que ellos puedan seguir luchando y sigan adelante, levantándose con nueva fuerza, fortalecidos, Señor, en ti.
Y danos la fuerza a nosotros, tus hijos, Señor, en todo y en todo lo que hagamos para la gloria tuya sea. Acompáñanos, Señor, en esta nueva semana que dará comienzo, Señor, este lunes. Que podamos, Señor, empezar una nueva semana, Señor, con grandes bendiciones tuyas, nuevas enseñanzas y que podamos ir creciendo en espíritu y en verdad. Acompaña a cada uno de tus hijos, hoy, mañana y siempre, por los méritos tomados por Jesús, te lo ruego todo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.